pues había tenido una guardia en fin de semana un sábado y el lunes, creo que fue el lunes 16, ya cuando estaba en casa, sobre las 4 de la tarde, tuve una subida de fiebre brusca a 39 grados y en el contexto en el que estábamos, pues pensé que aunque no había habido todavía casos en el hospital, que podía ser un primer caso de COVID. Fue un viernes después de trabajar que me di cuenta de que tenía fiebre. Aprovechando que tenemos los test de autodiagnóstico en consulta, me hice unos antígenos rápidos y di positivo. Me realizaron PCR, el resultado estuvo al día siguiente y dio negativo. Pero yo seguía con malestar. Como soy médico tengo un saturador de oxígeno en casa. Cuando me miré que tenía 85% decidí ir al hospital. Y bueno, me ingresaron de inmediato porque la saturación no era real, era mucho menos. Y entré directo a UCI. Y hemos estado en casa y en un momento he dicho, ¿sabes qué? Me parece que tengo fiebre. He dicho, ¿y esta fiebre de qué? No sé, he dicho, no creo que es COVID, por eso que hace 2 o 3 días en la clínica hacemos test y a todos ha salido negativo. Bueno, a medido era 38 y dice, bueno, no es mucho, esperaremos un poquito. Pero en la exploración estamos a 30 centímetros. Cuando estamos en la lámpara de hendidura, cuando tenemos que ver el fondo de ojo, o con una maniobra, incluso estamos cara con cara. Yo empecé a sentirme mal el 17 de marzo. Y la evolución en las primeras 24 horas fue más o menos estable, pero el segundo día que estuve ingresado ya fui empeorando progresivamente. Ahí ya me di cuenta a lo largo de la tarde que iba a acabar en la UCI y que probablemente me tuvieran que intubar. Y bueno, pues fui contactando con mi familia y con algunos médicos que creía que podían intervenir en la situación, y efectivamente la madrugada del viernes al sábado me bajaron a la UCI y el sábado por la mañana me tuvieron que intubar. Estuve trabajando como médico de familia en los centros de salud de aquí de Menorca, de Mahón, y fue en enero del 2022 de este año cuando, pues por estadística, resulté ser la médico que tuvo el COVID grave. Estuve 26 días en UCI y 15 más en planta. Acabo de salir hace, 3 semanas. Yo me desperté tetraparésico y mudo. Me despertaban porque estaba adormecido por la medicación y me decían, ¿cómo te llamas? Yo movía los labios, pero no podía hablar. Por la tráqueo llevaba una tráqueo con una cánula no fenestrada. Y me decían, estás en la UCI de Son-Espases. Yo decía, pues estupendamente, me volví a dormir. Tardé 3 o 4 días en despertarme, saber dónde estaba. Ahí pues hay una época de 5 semanas de que estuve sedado. Me tuvieron que poner un dispositivo que es una ECMO, aparte de intubarme, porque con la intubación y el respirador era insuficiente para conseguir buena ventilación. Es un dispositivo que tiene muchos riesgos y que estuve conectado a él durante 21 días, pero afortunadamente no hice ninguna de las complicaciones importantes que se suelen asociar a llevar este dispositivo de forma prolongada, que se llama ECMO, que oxigena la sangre en una membrana externa. Y luego, pues el problema que hubo es que cuando ya fui mejorando la situación pulmonar hasta el punto que me pudieron desconectar de la ECMO y más adelante desconectar del respirador y despertarme, pues ahí hubo una fase bastante mala, que para mí fue la peor, que es, pues, estaba totalmente bastante desorientado, no sabía exactamente lo que había ocurrido, estaba intubado y con la tráqueo y no lo sabía porque no podía moverme, porque el principal problema fue lo que se llama una miopatía por paciente crítico, que pierdes toda la fuerza muscular y la capacidad de inervación de los músculos, estás totalmente inmóvil. Y claro, yo me desperté en un sitio que parecía un hospital, pero que me daba cuenta que no era el hospital de Manacor. Intentaba hablar y no me salían las palabras, claro, tenía la traqueostomía, no era consciente en ese momento, no sabía qué me ocurría, no recordaba bien lo del COVID.
entraba gente así, todas vestidos igual, con la EPI, no reconocía a nadie, no veía familiares, pasaba muchas horas que estaba solo allí en una habitación sin poder moverme, sin poder hablar con nadie y sin entender bien lo que sucedía, hasta que, bueno, de esa situación ya poco a poco fui consciente que lo que había tenido era el COVID y que había pasado la fase más grave y que venía una larga etapa de convalecencia y de ir recuperando toda la musculatura que había perdido y que eso iba a ir para rato. Entonces, bueno, tenía también la incertidumbre de si iban a quedarme secuelas importantes, tanto a nivel motor como sobre todo respiratorio. Bueno, los primeros días estuve en coma inducido, fue necesaria la intubación. Tuve todas las complicaciones que un paciente UCI en esas condiciones puede tener, la verdad. Pero al despertar recuerdo que lo único que uno siente, digo yo, y quizás por instinto, eran las ganas de seguir luchando, de salir adelante. Cuando desperté tenía una evidente atrofia muscular que no me atormentó. Lo primero que hice fue empezar a intentar mover las manos, tratar de mover los brazos, las piernas y pasar los días. Y en ese desespero yo pensé en mi cuñada. Yo tuve una cuñada que padeció esclerosis múltiple y que estuvo 35 años en una silla de ruedas, inválida. Y jamás le escuché una sola queja, nunca en la vida. Y su ejemplo me hizo tranquilizar. Yo dije, Jorge, llevas aquí 24 horas y estás hecho un genízaro. Y Lilian estuvo 35 años y de su boca jamás salió una queja. Tuvo una aceptación de su enfermedad que fue ejemplo para todos. Y su ejemplo me ayudó a tranquilizarme y nunca más volví a desesperarme. Acepté la enfermedad y hice todo lo posible por salir adelante. Prefiero que estaba muy mal y esto que pesa más, creo que para mucha gente es que no podían despedirse, no podían. El único, he hecho una llamada, un mensaje, sin saber que va a llegar hasta el final de su vida, pero era así y el lunes ya no estaba en esta vida. Mi familia lo vivió con mucho estrés porque la verdad es que las primeras informaciones eran bastante desalentadoras. Estaba en una situación crítica y durante demasiados días, iban pasando los días y no había mejoría a nivel pulmonar. No sé si en algún momento se plantearon incluso la desconexión de la máquina esta si pasaban demasiados días sin haber mejoría por falta de utilidad, pero finalmente, como tampoco empeoraba, pues se mantuvo esa situación de forma indefinida durante varias semanas y luego, pues poquito a poco, hubo una recuperación lenta pero progresiva, pero fueron demasiadas semanas en que tanto mi familia aquí, mi mujer, los niños y mis padres en Valladolid, pues vivieron con mucha tensión. Yo lo digo con relativa frecuencia y con un cierto humor negro, ¿no? Que esta experiencia te cambia. Que yo no la deseo a nadie, pero la recomiendo porque hay un antes y un después de UCI. Y cuando ya sales, digamos, cuando te dicen por fin que te has curado, pero las secuelas siguen ahí. Y ya no solo las físicas. O sea, yo ahora mismo no puedo caminar como antes, tuve que aprender desde cero a respirar, a comer, a ponerme de pie, a levantar la cabeza, a poder ir al baño sola. Pero más allá de las secuelas físicas, las que te quedan son las emocionales, porque empiezas a darle un valor distinto a la vida, porque empiezas a valorar de una forma mucho más consciente todo lo que te rodea. Tenía mucha gana de jubilarse un día, he dicho un día vamos a jubilar y he dicho bueno, pero no ha llegado. Le quedaba poco. Bueno, esto cada uno lo tiene escrito sin leerlo, sin saber cómo es. Así está en la vida. El recuerdo que tengo y el sentimiento que tengo es de una infinita gratitud. Yo he sido tratado de una forma excelente,
pero por todos. Y puedo decir que he sentido la grandeza de nuestra profesión. Cuando nosotros ejercemos profesionalmente nuestra profesión, hay un momento en que se sublima y es otra cosa, y es cuando se aplica la humanidad. Y yo lo he tenido constantemente, de tal forma que es otra cosa. He ido recuperando poco a poco y ahora prácticamente pues me ha quedado como secuela una fibrosis pulmonar leve, que noto que no puedo hacer según qué tipo de esfuerzos y deportes intensos, pero vamos, puedo hacer una vida completamente normal y ya con lo que pasó pues no me quejo. Que todo es positivo. Cuando uno dice, pues quiero cambiar de vida, la vida te sorprende, no como esperabas, pero la aventura de empezar todo de nuevo y esta vez procurar hacerlo mejor que la última, no deja de ser pues motivador. Pero ya que has pasado, ¿cómo te encuentras? Yo diré que he enriquecido. A mí la enfermedad me ha enriquecido. He recibido tanto de todo el personal que me ha atendido. He recibido tanto humanidad y cariño y ánimos, que yo he salido mucho más enriquecido que antes de enfermar. Por decirlo de alguna forma, la vida es más bonita ahora que antes del COVID, para mí.